tal, familia? Sí, ya lo sé, vale. Soy un desastre. Hace unas semanas que hablé de los premios Goya y de Madres Paralelas y dije, sí, voy a seguir hablando de todas las películas españolas que están nominadas este año. Y hasta el día de hoy. Así que en previsión, pues sí, me pilla el toro finalmente, pues hoy voy a hablar de la principal favorita, que es el buen patrón de Fernando León de Aranoa. Que por cierto, o sea, una película, El buen patrón, que trata de trabajadores, y yo voy a hablar de ella domingo. Un domingo, que los domingos no se trabaja, para que luego digan de los youtubers. En fin, vamos con ella. El buen patrón es una sátira laboral maravillosa, divertidísima, con un guión milimétrico y sobre todo con una interpretación magistral de Javier Bardem, sí, una más. Pero también es algo superficial en su crítica, es bastante previsible y demasiado efectista, o sea, es como que está confeccionada para gustarle a todo el mundo. Si la consideras una obra maestra o no, pues dependerá de esa balanza, tanto literal como ficticia, que tanta relevancia tiene en lo último de Arnoa. La historia se centra en Julio Blanco, el dueño de una fábrica de básculas, que se enfrenta a una de sus semanas cruciales ante la esperada visita de un comité que va a valorar su candidatura para un premio regional a la excelencia empresarial. Premio que él verá cómo está en peligro cuando el encargado de la fábrica se enfrente a una crisis matrimonial, otro de los trabajadores a los que acaba de despedir le haga una sentada de protesta en la puerta de la fábrica y la llegada de una nueva becaria que lo pondrá todo patas arriba. Un amigo mío decía que en la vida solo hay dos tipos de jefes, los hijos de puta y los voladores. Y yo todavía no conozco a ninguno que vuele. Bueno, pues sobre ese latiguillo, Fernando León de Aranoa va construyendo su película como si fuera un castillo de naipes que acabará desmoronándose o no conforme vaya avanzando la trama. Y creo que este es el principal hándicap negativo que tiene la historia, y es que este increscendo acaba con un desenlace que es, digamos, demasiado benévolo, ¿no? Aunque para la historia quede ese plano final que no solo es un resumen de toda la película, sino que es un corto en sí mismo. O sea, es una historia en miniatura. Es uno de esos planos finales que pasarán a la historia del cine, seguro. Pero bueno, ahora me detengo un poco más en ello. El buen patrón es una de esas películas que parecen hechas de otro tiempo. La podría haber dirigido Luis García Berlanga y la podría haber escrito Rafael Azcona. Solo hay que tener en cuenta ese detalle de los apellidos parlantes, ¿no?, que eran muy propios de la dupla y que aquí también tienen dos de sus protagonistas. El empresario al que interpreta Bardem, que es Julio Blanco, que debe ser lo único blanco que realmente tiene el tipo, el apellido, y luego uno de sus empleados más fieles, Fortuna, que además, irónicamente, ¿no?, porque es uno de los más desgraciados de toda la película. Pero con todo y con eso, creo que la película, El buen patrón, funciona mejor en las sutilezas que en el trazo grueso de su propuesta. Por ejemplo, en una de las primeras escenas de la película estamos viendo cómo se está haciendo como una especie de fiesta o reunión de despedida para las antiguas becarias, y el personaje de Bardem está dando un discurso en plan padre protector, que está viendo cómo sus polluelos salen del nido y les está entregando un pin de recuerdo o no sé qué, y vemos cómo una de ellas, bastante guapa por cierto, se le queda mirando y se pone a llorar, ¿no?, y se va corriendo. Ya solo esa sutileza ya me sirve para entender que entre ellos ha habido algo más que una relación laboral. O sea, no hace falta que esa información me la mastiques y me la escupas en la cara. Esa sutileza ya de por sí es maravillosa. Además, eso hilado con otra escena que es de las mejores de la película, donde Bardem está reunido con el departamento de marketing para una campaña de publicidad que les halla en el camino para ese premio a la excelencia, y se levanta y dice: ¿qué contrato tiene la nueva? Y el director de marketing del departamento le dice: Liliana, pues tiene contrato de un mes, pero se le puede ampliar. Y Bardem responde: no, que cumpla el contrato y que se vaya, no quiero volver a verla. Y la tal Liliana, o sea, la becaria, está delante. Y ellos están hablando de ella como si no estuviera. O sea, ese desprecio es brutal. Brutal. O sea, ya solo con esas dos escenas ya me sirve para saber de qué palo va el tipo. No hace falta que me muestres una escena explícita donde se les vea follando. Aunque también quiero recalcar que, aunque desde el principio que ves a la becaria, pues ya sabes lo que va a pasar, leí una crítica
de un compañero que decía que toda esta subtrama entre el empresario y la becaria que parecía de una película de Torrente. Y lo decía como algo negativo, cuando para mí pues, debería ser un cumplido, porque sigo insistiendo en que Torrente, la primera, El brazo tonto de la ley, la de Santiago Segura, es una de las mejores películas de la historia del cine español. La primera. Ya solo el hecho de que hayamos aceptado el adjetivo Torrente, o sea, como un adjetivo, como eso es demasiado Torrente. O sea, eso ya sirve para entender el tipo de calado que ha dejado en el imaginario colectivo esa película. Ah, bueno, y no lo he comentado, ese primer plano de Almudena Amor que interpreta a la susodicha Liliana aguantando el tipo, es decir, escuchar, ¿no?, cómo están hablando de ella, como si ella no existiera, como si fuera un objeto, una cosa. Ese primer plano, digo, aguantando el chaparrón, es de los que ganan premios, pero bueno, luego hablamos más de esto. Que, por cierto, también hay un detalle a recalcar de esta escena, y es que Javier Bardem habla sin mirar hacia sus interlocutores, que me diréis que eso es una chorrada, pero no es baladí. O sea, hay varios momentos en la película en la que hace lo mismo, es decir, en que habla sin mirar a quién está hablando. Por ejemplo, ese otro plano final que cierra el gag de la balanza que está puesta a la entrada de la firma de la empresa, como una especie de logotipo, de emblema, ¿no?, de la empresa, y que no consigue equilibrarla de ninguna manera, ¿no? Y entonces al final tiene un plano Bardem en el que la está mirando así, y sin girarse hacia él, le ordena al vigilante que está detrás, le dice: dame una bala, dame una bala. O sea, frase para la historia, o sea, buenísima frase, y que te da a entender la falta de escrúpulos que tiene el personaje para conseguir todo aquello que quiere. Una vez más, una sutileza brillante. Y ese tríptico de primeros planos estáticos sin mirar a sus interlocutores lo cierra el mencionado plano final, bestial, bestial, en el que está Blanco y su ayudante, ¿no? Su ayudante, su empleado, Fortuna, que están colgando algo en la pared, por no hacer demasiados spoilers, y es un plano estático, además bastante largo, durará más de 1 minuto o 2, en el que parece que Bardem, Blanco, se va a sincerar, bueno, se va a romper, se va a confesar a uno de sus empleados más fieles, que es además una escena de una violencia implícita, bestial, por la forma de respirar que tiene Fortuna, por el precedente que tienen, que tampoco voy a decir por no hacer spoilers, y sobre todo porque el tío tiene un puto taladro en la mano. Y entonces, al final, que tú estás ahí pensando durante todo ese tiempo, no, es que tiene una tensión, ese primer plano, bestial, tiene una tensión que tú dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y entonces lo cierra Bardem de una forma bestial, es la última frase de la película, ¿no?, que dice: ¿no te parece que está brillante? Brillante, brillante, fabuloso. Por cierto, esto de hablar sin mirar a sus interlocutores en lenguaje gestual o interpretación de señales o no sé qué, pues que ya nos dice dos cosas, además bastante contradictorias, del personaje en cuestión, de Julio Blanco, de Javier Bardem. Por un lado puede significar o puede subrayar el nepotismo del personaje, ¿no? Nadie es lo suficientemente importante para que yo le preste atención, pero por otro también puede demostrar su cobardía, porque no puede mirar a los ojos a la gente y seguir mintiéndoles. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el tío es un déspota o que es un cobarde? Una vez más, ¿no?, esa balanza imaginaria que tiene toda la película. Bueno, y vamos a hablar ahora ya de esas 20 candidaturas récord que tiene la película en los premios de la Academia Española, en los premios Goya, pero me vais a permitir que me centre en las candidaturas de interpretación, que fue lo que más me llamó la atención en su momento, porque hay hasta 8 actores de la película que están nominados, que optan a premio, que me parece no solamente sorprendente, sino casi escandaloso, habida cuenta de que el 90% de la película del Buen Patrón es Javier Bardem. O sea, literalmente, él es la película. Te puede gustar más o menos, puedes creer que funciona mejor o peor la caracterización que hace, pero sin él, o sea, no habría película. Por cierto, antes que hablaban de Rafael Azcona y Berlanga, otro detalle absurdo. Las iniciales del personaje Julio Blanco, JB, son las mismas que las del actor Javier Bardem, JB, que es un personaje totémico. Es uno de esos personajes referenciales que dentro de 50 o de 100 años se seguirán recordando. Es más, es bastante probable que se recuerde más el personaje en sí que la propia película. La otra que tiene todas las papeletas, en mi opinión, es Almudena Amor, que interpreta a Liliana, a la becaria. No solo por el plano, ese primer plano que os mencionaba anteriormente, que destacaba anteriormente. No solo porque junto al de Bardem es el personaje que
más llama la atención de toda la trama. No solo porque es ese tipo de papeles que gustan a la audiencia, porque consigue darle la vuelta a la situación cuando lo tiene todo en contra. No solo porque además tiene también ese toque a empoderamiento femenino que está ahora tan de moda. No solo por todo eso, sino porque si la categoría es actriz revelación, que es donde está nominada Almudena Amor, actriz revelación, pues si es revelación, no hay ninguna revelación que haya sido tan revelación en este año como Almudena Amor, porque aparte de esta El Buen Patrón, también es la protagonista de La Abuela, esa película intrigante de Paco Plaza, que a ver si se estrena de una maldita vez. Y de aquí en adelante pues ya es una cuestión de gustos, aunque insisto, me parece exagerado que por ejemplo haya tres actores nominados en la categoría de actor de reparto. Manolo Solo, que interpreta al encargado cornudo, a Miralles, Fernando Albizu, que interpreta a Román, el vigilante de la puerta, y Celso Bugallo, que es Fortuna, el padre del hijo nazi que mencionaba anteriormente. Yo creo que la cosa está entre estos dos últimos. Lo de Manolo Solo no lo veo por ningún lado, por más que desde Tarde para la ira se haya convertido en el actor de reparto por excelencia del cine español. El personaje de Fernando Albizu, el del vigilante que está en la puerta, pues es el robaplanos, es el roba escenas de la película. Algunos de los momentos más graciosos de la película le tienen a él como coprotagonista. Y Celso Bugallo tiene algunos, sobre todo en el tramo final, o sea, tiene un par de miradas a cámara además, o sea, que te rompen el corazón, o sea, es que te parten. Por eso digo que la cosa está entre ellos dos, entre Albizu y entre Bugallo, entre... Una vez más, ¿no? La balanza, si te decantas más por la comedia o por el drama. Voy a estar balanceándome durante toda la reseña. La balanza, el buen patrón, la balanza. Luego, como actriz de reparto, tenemos a Sonia Almarcha, actriz de Pinoso, que interpreta al personaje de la esposa de Julio Blanco, el personaje de Bardem, que es uno de estos personajes construidos más en lo que no dice que en lo que sí dice. O sea, literalmente, el leitmotiv que tiene su personaje es el latiguillo de «Ay, tenía algo que decirte pero no me acuerdo, tenía algo que decirte pero no me acuerdo», ¿no? Y al final cuando se acuerda es como boom, ¿no? La explosión. Y también tiene una de las mejores reflexiones de toda la película en la escena de la cena, cuando el personaje de Julio Blanco está una vez más presumiendo de todo lo que ha conseguido en la vida y de sus logros y bla 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 bla, dando la chapa, y entonces ella le corta y le dice, bueno, tú heredaste la empresa de tu padre, no hay mucho mérito en eso. O sea, para heredar lo único que tienes que hacer es ser el hijo de, ¿sabes? O sea, que es brutal. O sea, yo me imagino a todos los empresarios que estuvieran viendo la película y en ese momento se quedaron como ¡pa! En your fucking face. Pero no sé si con todo y con eso es suficiente para darle el cabezón. Ya por último, en la categoría de actor revelación tenemos otros dos candidatos. Tariq Ramil, no sé si se pronunciará así, que es el encargado de logística, ¿no? El extranjero que se lleva todas las nenitas de calle de la fábrica. Y luego también está Óscar de la Fuente, que interpreta a José, el trabajador al que acaban de despedir y que hace una sentada. Creo que este último es el que tiene más las papeletas, aunque a mí, a lo largo de toda la película, me hacía falta saber el por qué le habían despedido. Que el no explicarlo, me imagino que es intencionado, ya que si hubiesen explicado el porqué del despido y este motivo fuera procedente o improcedente, de alguna forma también inclinaría automáticamente la balanza del espectador hacia la empatía con este personaje. Es decir, lo importante no es el por qué le han despedido, lo importante es que le han despedido y punto. Y además tiene uno de esos momentos que también son muy favorables de cara al público, que es cuando le canta las 40 al empresario, a Julio Blanco, a Javier Bardem, que es una de esas escenas que todos hemos querido protagonizar en algún momento, ¿no? El cantarle las 40 a tu jefe. Pero con todo y con eso, creo que al final lo que va a decantar la balanza... para saber si van a ser afortunados o no con el premio, todos estos candidatos, es si finalmente, como parece ser, el Buen Patrón se convierte en la gran triunfadora de la noche y se suben a esa corriente favorable de premios, ¿no? Porque lo que es indudable es que creo que en las principales categorías el Buen Patrón va a arrasar. Y bueno, ya está. Creo que he hablado suficiente de la película. Espero seguir hablando del resto de nominadas. Espero, no prometo nada. Pero yo ya lo dejo por el día de hoy porque estamos en domingo, ¿sabes? O sea, es que ni voy a editar el vídeo. Nos vemos mañana, familia. Chao.